Hola amigos, aquí nuevamente en su canal Matemáticas Mundo Tesla. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama la ley de signos de una manera fácil, pero quiero hacer la aclaración que este tema es muy importante. Lamentablemente muchas instituciones educativas la pasan muy rápido en las clases. Este tema es tan importante porque va a repercutir mucho en los temas posteriores como ecuaciones, también en temas de física, en temas de trigonometría. Así que lo vamos a desarrollar de una manera bien específica para que ustedes puedan entender de manera fácil cómo resolver este tipo de problemas para que más adelante no nos equivoquemos en estas operaciones. La suma o la resta, vamos a comenzar. Lo que tiene que ver es lo siguiente. Cuando tengan signos iguales, tienen que sumar los factores. Si tenemos signos diferentes, los restamos y la respuesta siempre va a ser el número mayor. Por ejemplo, como tenemos esta expresión, que la vamos a desarrollar acá. Vamos a ser prácticos y vamos a poner ejemplos de una vez. Si tenemos nosotros menos 5 y le sumamos más 3, digamos que tenemos así. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es el signo del número más grande, digamos. Como acá tenemos 5 y acá tenemos 3, el número más grande sería el 5. El 5 tiene signo negativo. Entonces la respuesta, por dicho acá, la respuesta signo va a ser número mayor. La respuesta ya va a ser negativa. Es lo primero que tienen que ver. En segundo lugar, recordad siempre esta regla. Signos iguales se suman y signos diferentes se restan. Acá observamos que el 5 tiene signo negativo y el 3 tiene signo positivo. Recuerden que el signo siempre está a la izquierda del número. Entonces, como los signos son diferentes, como pueden ver acá, tenemos que restar, como dice aquí. 5 menos 3, 2. Y esa sería la respuesta. Hagamos otro ejemplo. Digamos que tenemos menos 2, menos 5. Nuevamente decimos, el número más grande, ¿qué signo tiene? Que es el 5, tiene signo negativo. Entonces la respuesta va a dar negativo. Y ahora recordamos nuestra ley acá arribita, la ley de signos. Signos iguales se suman. Y como vemos aquí, el 2 tiene signo negativo y el 5 también tiene signo negativo. Entonces, como son iguales, se tienen que sumar. 5 más 2, 7. Y esa sería la respuesta. Un ejemplo más. Si tenemos más 2, digamos, menos 3. Una vez más, decimos el número más grande, que sería el 3, tiene signo negativo. Entonces la respuesta va a ser negativa. Y como son signos diferentes, recuerdo la ley de signos, tienen que restarse. 3 menos 2 nos da 1. Y esa sería la respuesta. Esta es la manera más práctica de desarrollar problemas con leyes de signos. Aparentemente acá es sencillo, pero a medida que esto va avanzando se complica. Digamos que no se complica, sino que tenemos que tener más cuidado con los problemas. Digamos que podemos tener de esta manera. Menos 3 más 5 menos 8. ¿Cómo resolveríamos, digamos, este ejercicio? Yo les recomiendo que lo hagan de dos en dos. Primero resolvemos ellos dos. Y aplicamos lo que ya hemos aprendido. El número más grande de estos dos sería el 5. Y el 5 tiene signo positivo. Primero analizamos el signo. La respuesta va a ser positiva. Y ahora, el 5 tiene signo positivo, el 3 tiene signo negativo. Como son signos diferentes, tenemos que restarlos. 5 menos 3 nos da 2. Y ahora sí, recién baja el 8. Menos 8. Y nuevamente decimos, de ellos dos, el número más grande sería el 8. Y este 8 tiene signo negativo. Entonces la respuesta sería negativo. Y como el 8 tiene signo negativo y el 2 tiene signo positivo, signos diferentes se restan. 8 menos 2 y nos quedaría 6. Y esa sería la respuesta. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, acá vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tenemos 3 más 7 menos 10 menos 15. Entonces nuevamente, como dije hace un momento, hacemos de dos en dos. Resolvemos ellos dos y ellos dos.
Recuerden lo siguiente, primero tienen que ver los signos. Ahora, todos los números tienen signo, excepto el cero. Recuerden eso. Todos los números reales tienen signo. Y están a la izquierda. Cuando ustedes no ven el signo, asumo que ya saben, pero para los que no saben lo digo siempre. Cuando ustedes no ven el signo, se sabe que es positivo. Está acá arriba, pero normalmente no se pone. Pero cuando no ven signo, es positivo. Entonces, habiendo dicho eso, decimos, el número más grande de ellos dos es el 7 y tiene signo positivo. Eso quiere decir que la respuesta va a ser positiva. Y luego decimos, recordando la ley de signos, números con signos iguales, porque los dos son positivos, se tienen que sumar. 3 más 7 nos da 10. Ya está. Ahora agarramos a ellos dos. Nuevamente, el número más grande sería el 15 y tiene signo negativo. Entonces la respuesta va a ser negativa. Y como son signos iguales, por la ley de los signos, cuando tienes dos números con signos iguales, los tienes que sumar. 10 más 15 nos da 25. Estamos resolviendo paso a paso. Ahora tendríamos más 10 menos 25. Nuevamente juntamos los dos y vemos. El signo, primero el signo siempre. El número más grande, ¿quién es de los dos? 25. ¿Qué signo tiene 25? Negativo. Entonces ponemos negativo. Y finalmente, recordando la ley de signos, decimos el 25 es signo negativo, el 10 tiene signo positivo. Signos diferentes, según la ley de signos, tienen que restarse. 25 menos 10 nos da 15. Y ya estaría resuelto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo más, para que ustedes vean que hacemos una variedad de problemas acá en su canal Matemáticas Mundo Tesla. Digamos que tenemos esto, que ya es más diferente, miren, ¿eh? 2343 más 1132, digamos. Esto es un poco diferente como ustedes pueden ver. Pero la idea es la misma. No solamente funciona con números pequeños, también con números grandes de la cantidad de cifras que ustedes quieran. Lo que tenemos que ver primero acá, que es, como dijimos, el signo que tiene el número más grande. Tenemos 1132 acá por la derecha y tenemos 2343 por la izquierda. Obviamente que este número es más grande, como pueden darse cuenta. Y como es el número más grande, ¿qué signo tiene? Negativo. Y ya sabemos que la respuesta va a salir negativa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como son dos números, este tiene signo negativo y él tiene signo positivo, según la ley de signos tenemos que restarlo. Entonces simplemente hacemos acá un paréntesis y restamos como sabemos. 2343 menos 1132. Y restamos como nos han enseñado. 3 menos 2 nos da 1. 4 menos 3 nos da 1. 3 menos 1 nos da 2. Y 2 menos 1 nos da 1. Esta es la respuesta. Pero finalmente decimos, esta es la respuesta, pero con el signo negativo que habíamos aclarado primero. Sería 1211. Esa sería la respuesta para este ejemplo. Ahora vamos con otro ejemplo. Bueno amigos, siguiendo con la ley de signos, ahora vamos a ver cómo funciona la ley de signos para la multiplicación y la división. Es diferente. Acá como regla general estamos poniendo cómo es la ley de signos. Cuando tengan positivo por positivo nos da positivo. Recuerden que estoy poniendo el punto en medio de los paréntesis para indicar que es un producto, pero normalmente no se pone. Ustedes siempre que vean paréntesis ya tienen que saber que se trata de un producto. ¿Está bien? Entonces volvemos. Más por más, o sea, signo positivo por signo positivo nos da un signo positivo. Signo negativo por otro signo negativo nos da positivo. Como pueden ver acá ustedes en estos dos, si los signos son iguales, ojo, en el producto no estamos hablando de suma ni de resta. Si los signos son iguales en el producto, la respuesta es positivo. Nunca se olviden eso. Signos iguales en producto o división, es lo mismo, digamos para los signos, nos dan positivo. Y si multiplicamos signo positivo por signo negativo, nos da negativo. Nuevamente, si multiplicamos un signo negativo por un signo positivo, nos da negativo. ¿Qué sacamos de acá? Signos diferentes en producto o división nos da negativo, en el orden en que estén.
más por menos o menos por más nos da negativo. Una vez más les digo, signos iguales en producto o división nos arroja signo positivo. Signos diferentes en multiplicación y división nos da signo negativo. Vamos a hacer un ejemplo, todo con ejemplos acá en su canal. Aprovecho para decirles que no olviden suscribirse, nos den manito arriba, compartan en sus redes sociales, con sus amigos, con sus compañeros de estudio y universidad. Lo primero que vamos a hacer o que tienen que hacer es ustedes multiplicar los signos. Olvídense de los números un momento y primero los signos, siempre los signos primero. Decimos signo negativo por signo negativo nos da positivo. Una vez que ustedes han operado los signos, ya se olvidan de los signos y simplemente operan. 3 por 2 nos da 6. Recuerden que esta expresión puede venir también de esta manera. Menos 3, paréntesis, menos 2. Acá le hacemos todas las variaciones para que ustedes no tengan ninguna duda en su examen. Porque de acuerdo al profesor es que ellos te enuncian el problema. Ustedes tienen que saber que se puede colocar con un punto que significa producto, como un paréntesis, o en su defecto, como se hacía antiguamente, con el signo por, que era una X pequeña. Así que de las tres maneras tienen que resolver lo mismo. Signo por signo, recuerden que acá hay un producto, siempre que vea paréntesis es un producto, menos por menos, nuevamente nos da más, y 3 por 2, 6. Y finalmente acá va a salir lo mismo, ¿cierto? Menos por menos nos da más, y 3 por 2, 6. Como les digo nuevamente, depende del profesor que tengan o donde estén, porque esto sirve para todo el mundo, la manera en cómo lo van a expresar, sea con punto, con paréntesis o de la manera antigua, pero es válido con la X pequeña que significa por. Hacemos otro ejemplo. Digamos que tenemos menos 4 por 3. ¿Cómo resolvemos esto? Como dijimos anteriormente, primero los signos. Recuerden siempre que cuando un número no tiene signo, no es que no tenga, sino que es el positivo, que se sabe que está ahí. No estamos diciendo que se supone, se sabe que está ahí el signo. Entonces seguimos. Primero los signos, como hemos aprendido. Menos por más nos da menos. Y finalmente 4 por 3 nos da 12. Listo. Otro ejemplo más, ahora de división. Digamos que tenemos 8 entre menos 2. ¿Cómo haríamos esto? Como hicimos también con la multiplicación, porque la regla aplica para los dos, multiplicación y división. Primero los signos. Este 8, como no tiene signo, aparentemente se sabe que es positivo. Como les digo, nunca se pone, pero ustedes saben que hay un signo ahí. El signo siempre va del lado izquierdo del número, nunca lo olviden. Entonces decimos más entre menos nos da menos. Y ahora sí, 8 entre 2 nos da 4. En la división también puede presentarse de esta manera. 8, 2 puntos, menos 2. También es válido. Así como en la multiplicación, en la división también hay varias formas de expresar, de acuerdo a donde ustedes se encuentren, o el profesor. 8 entre menos 2, una vez más decimos lo mismo, el 8 tiene signo positivo, que no se ve, más entre menos nos da menos, y 8 entre 2 nos da 4. Y también puede ser de esta manera, 8 sobre menos 2. Esto también indica una división. La raya de fracción también indica una división. Hacemos lo mismo, el 8 tiene un signo positivo acá, y decimos más entre menos nos da menos por la ley de signos, y 8 entre 2 nos da 4. Les estamos presentando aquí todas las formas en que se puede presentar una división y todas las formas en que se les puede presentar una multiplicación, para que a ustedes no les quede ninguna duda. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a hacer otro ejemplo. Bueno, aquí vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tenemos un producto de 4 números, cada quien con su signo. Como saben, y les repito, todos los números tienen un signo, excepto el 0. El 0 es neutro. Entonces, la manera más fácil de hacerla, digamos que es paso a paso. Lo voy a explicar paso a paso, pero el que puede hacerlo de frente lo hace. No hay problema. Agarramos de 2 en 2. Y decimos, primero los signos, como ya hemos dicho, menos por menos nos da más. Y 3 por 2 nos da 6. Listo. Ahora acá, por
menos por el signo del 4, ya saben que es positivo, sino que no se ve. Menos por más nos da menos, y 2 por 4 nos da 8. Ahora procedemos acá. Nuevamente, primero los signos. Más por menos nos da menos. 6 por 8, 48. Y sería la respuesta. Y si ustedes son un poquito más rápidos, solamente dicen. También lo puede ser de esta manera. Primero los signos de todos los números y dicen menos por menos nos da más. Ese más por este menos nos da menos. Y ese menos por este más nos da menos. Y finalmente dicen 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Y 12 por 4 nos da 48. Como habíamos sacado hace un momento. De la manera que ustedes quieran, va a salir la misma respuesta. Bueno, ahora seguimos con este problema, que ya sería un problema combinado, ¿no? Tenemos un producto arriba, división, producto abajo. Antes quiero pedirle a los alumnos que se suscriban, que ayuden a crecer este canal nuevo que se llama Matemáticas Mundo Tesla, donde van a poder aprender todo lo que es ciencias, matemáticas, física, química. Y después de este problema vamos a hacer un problema más para que vean dónde es que los alumnos se equivocan, porque ustedes pueden decir, no, claro, menos 2, menos 3, fácil, nos da menos 5. Está fácil, claro, está fácil, les digo, pero a la hora del examen, cambiando ciertas cositas, los alumnos se equivocan. Y eso es lo que yo les voy a enseñar el día de hoy. ¿Dónde se van a equivocar o dónde no se tienen que equivocar para que salgan airosos de su examen? Así que quédense hasta el final del video para que aprendan cuáles son los trucos o cuáles son los errores que no deben cometer. Ahora resolvemos este problema. Menos 3 por menos 4 por 2. Vamos a resolver primero ellos dos, para hacerlo paso a paso. Primero ellos dos. Y decimos, como ya hemos aprendido, primero los signos. Menos por menos nos da más. 3 por 4 nos da 12. Listo. Por 2, dice, ¿no? Lo estamos poniendo igual. Y abajo no he hecho nada todavía. Lo vamos a dejar igual para hacer paso a paso, para que nadie se me complique. Igual. Nuevamente decimos, ahora tenemos 2 ya hemos reducido el ejercicio. Nuevamente, más por, no se olviden, no se ve el signo, pero ustedes saben que hay un positivo acá. Siempre recuerden eso. Y decimos, más por más nos da más. 12 por 2 nos da 24. Y abajo, ¿cómo sería? Nuevamente, primero los signos. Menos por menos nos da más. 2 por 6 nos da 12. Muy bien, hasta ahí. Ahora nos queda una división simple. Otra vez, primero los signos. Más entre más nos da más. 24 entre 12 nos da 2. Y esa sería la respuesta, alumnos. Como les digo, esto parece sencillo. Es sencillo en realidad. Ahora vamos a ver un problema, digamos, más complicado, donde es que la gente se equivoca, los alumnos. Bueno, amigos, entonces ahora sí viene lo bueno de este tema, la parte, digamos, más importante de este tema. Digamos, como ya hemos aprendido, menos 3, menos 2, fácil, ¿no? Nos da menos 5. Ahora vamos a ver unas variaciones de esta expresión para que vean dónde se equivocan muchos alumnos a lo largo de los años que he visto. Se equivocan siempre en lo mismo. Espero que ustedes ya no, después de ver este video. Digamos que tenemos 3 más 2. Esto obviamente para muchos es fácil, ¿no? 5. Podemos tener también 3 menos 2. Esto nos da 1. Podemos tener también 2 menos 3. Y esto nos da... Y mucha gente me dicen que esto es menos 6. Y yo tengo que decirles que esto está mal. ¿Por qué está mal? Obviamente ya se han dado cuenta. Pero mucha gente lo que hace, dice, allá 2 menos 3, dice más por menos, menos 2 por 3, 6. Y acá está el error, amigos. Acá está el error. Ojo con esto. Les parecerá sencillo, pero pasa mucho en el examen, por eso se los digo yo. Mientras ustedes no vean entre estos dos números un signo de multiplicación, no apliquen la ley de signos. No lo hagan. Acá simplemente tienes 2 menos 3. Tienes que aplicar la ley de signos que te enseñé para suma o para resta. ¿Qué quiere decir eso? 2 menos 3. Si tú no ves acá multiplicación o división,
no ves un punto, no ves una X, no ves un paréntesis, tienes que aplicar simplemente suma o resta. ¿Qué dices? El 2 tiene signo positivo y el 3 tiene signo negativo. El número más grande, ¿qué signo tiene? Negativo. Y como son signos diferentes, por la ley de signos se tienen que restar. 3 menos 2 nos da 1. Les parecerá increíble la cantidad de veces que los alumnos se equivocan en esto. Voy a seguir haciendo variaciones. Menos 2 menos 3. Esto es menos 5. Ojo, menos 5. Mucha gente comete este error. Menos 2 menos 3 y me dicen 6. Y esto también está mal. Vuelven a multiplicar. Menos por menos me da más. Y encima me ponen el más todavía. Y 2 por 3, 6. Ojo también con esto, señores. Ojo. Nuevamente les digo para que no se les olvide. Mientras ustedes no vean entre estos dos números una multiplicación, una división, un paréntesis o un punto, esto es suma o resta, no es nada más. Lo único que tienen que hacer es ver el signo del número mayor, en este caso es 3, para que sea la respuesta negativa, y ver si son signos iguales o son signos diferentes. Si son signos iguales, se tienen que sumar. 3 más 2, 5. Como ven, la respuesta. Y si fueran signos diferentes, tienen que restarlo. No cometan ese error de multiplicar o dividir cuando es una suma o una resta. Entonces, amigos, a manera de repaso vamos a hacer, digamos, un resumen de todo lo que hemos visto. Veamos acá. Y ténganlo en cuenta para cuando vayan a repasar. 4 más 6 nos da 10. Signos iguales se tienen que sumar y el signo del mayor más 10. Ojo. 4 menos 6. Como no veo acá que hay una multiplicación, aplico lo de suma y resta. El número más grande tiene signo negativo, así que la respuesta es negativa. Y como signos diferentes se tienen que restar, 6 menos 4 nos da 2. Ahora, 6 menos 4. 6 menos 4. Como no veo, ojo con lo que digo, como no veo ningún signo de multiplicación o división entre ellos dos, solo tengo que aplicar suma o resta. Recuerden que el 6 tiene un signo positivo acá y decimos, el número más grande, que en este caso es 6, tiene signo positivo. Entonces la respuesta es positiva. Y como son signos diferentes, se tienen que restar. 6 menos 4 nos da 2. Seguimos acá. 6 por menos 4. Aquí ya es diferente. Ojo estos dos, ¿eh? Miren, ojo acá. Esto es una resta y esto es un producto. Acá está la diferencia. Entonces acá, ¿cómo trabajamos? Como es un producto, aplico la ley de signos de producto. Él tiene un signo positivo, ya saben, y aplicamos más por menos nos da menos. 6 por 4 nos da 24. Ojo con estas respuestas. Una cosa es restar o sumar y otra cosa es multiplicar. Si tenemos menos 6 por menos 4, igual, otra vez tenemos un producto, aplicamos la ley de signos de producto. Menos por menos nos da más. 6 por 4, 24. Si tenemos menos 6, menos 4. Ojo acá. Ya no es un producto. Ustedes no están viendo ningún factor de producto acá. Simplemente se suma o se resta. Entonces aplicamos la ley de signos para suma y resta. El número más grande, ¿quién es? El 6. ¿Qué signo tiene? Negativo. Pongo el negativo. Y como son signos iguales, tengo que sumar. 6 más 4 me da 10. Y terminando por acá, podemos decir también menos 6 entre menos 4. Acá es igual. Es una división. Aplicamos ley de signos para la división. Menos entre menos me da más. Y 6 entre 4, lo dejamos 6 entre 4. O también si pueden sacar mitad y mitad, nos da más 3 medios. Lo que quiero que vean acá es la variación. Estoy trabajando solamente con 6 y con 4. Miren acá, a lo largo de todo este ejercicio. Trabajo con 6 y con 4 en todas las variaciones de sus signos. Para que vean las respuestas distintas que aporta cada operación. Para que no se equivoquen. Entonces, para recomendación final. Cuando vayan a resolver un ejercicio de este tema, lo que tienen que hacer primero es fijarse acá. Fíjense al medio de los dos números. Si es que hay un factor de multiplicación o división. Si no hay ese factor de multiplicación o división, que apliquen la ley de signos para suma o para resta.
Lo único que tienen que hacer es ver quién es el número más grande y ponen su signo del número más grande. Y si son signos diferentes, en este caso lo tenemos que restar. 5 menos 3, 2. Si fueran signos iguales, lo tenemos que sumar. Nuevamente el último ejemplo acá. Para irnos ya, no olviden suscribirse, amigos, denos manito arriba para seguir creciendo nuestro canal Matemática Mundo Tesla. Compartan en sus redes sociales, en su Facebook, en sus páginas, en todo lugar donde se pueda, para que todos puedan aprender. En este caso, lo primero que tengo que ver es que, como veo acá que hay un signo de multiplicación, aplico mi ley de signos de multiplicación. Acá es menos por más, nos da menos. 3 por 5 nos da 15. Y eso sería todo. Bueno, amigos, creo que con todo esto que hemos desarrollado queda claro la ley de signos para todos ustedes y no se van a volver a equivocar. Repasen estos ejercicios de manera cotidiana en su casa para que lo tengan bien claro y no se vayan a equivocar en sus exámenes. Muchas gracias y hasta pronto.